Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión. En esta ocasión quiero leer una escritura y se encuentra en la carta a los Hebreos del apóstol San Pablo, en el capítulo 12 y verso 22 y 23, y dice de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiero repetir el pasaje que hemos de usar en esta mañana: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Para esta mañana nuestro tema será la bendición del primogénito. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, y que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra y nos permita entenderla en esta ocasión. Hemos visto aquí en la Escritura que hay un grupo de personas, hay una congregación de primogénitos que están inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Dios tiene muchos hijos, porque Dios no tiene nietos sino hijos. Ahora, para entender ese gran misterio de nuestro Padre Celestial con tantos hijos, tenemos que comprender la vida de los profetas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, para poder comprender a Dios como Padre y ver lo que son los hijos de Dios. En la vida, por ejemplo, de Jacob, encontramos que cuando nació segundo. Esaú nació primero, siendo ambos hijos de Isaac. En el vientre de su madre, Jacob e Isaac estaban luchando, y ella, su madre, consultó a Dios por el problema que tenía en su vientre, y Dios le dijo que habían allí
dos pueblos luchando. Jacob representando al pueblo hebreo y su hermano Esaú representando a otro pueblo. Ahora encontramos que la lucha en el vientre de su madre era una lucha por nacer primero. Y nació primero Esaú. Luego nació Jacob. Como siempre en medio del pueblo hebreo, estos hombres de Dios conocían la bendición del primogénito y que sobre el primogénito ellos tenían que hablar una palabra de bendición, porque si no, no venía sobre ellos esa bendición. Y cuando ellos hablaban esa palabra de bendición, todo lo que era hablado se cumplía en la vida de esa persona y luego se reflejaba en todos los descendientes de esa persona. Ahora, Jacob había luchado en el vientre de su madre por nacer primero, pero no pudo nacer primero, sino que nació su hermano. Pero Jacob es un ejemplo muy hermoso de la persona optimista. Es un ejemplo maravilloso de el vencedor, que no se detiene por la primera derrota ni por la segunda, sino que continúa porque él tiene una meta. Y él no dice, ya perdí la batalla, sino que él dice en su primera derrota, ya perdí una batalla, pero la batalla no le he perdido, la guerra no la he perdido, solamente perdí una batalla. Por lo tanto, me voy a preparar mejor, usar más astucia, usar todas las técnicas que estén a mi alcance para en la próxima batalla hacerle la guerra más difícil, porque yo quiero alcanzar una total victoria en esta guerra. Ahora, Jacob había perdido la primera batalla en el vientre de su madre, pero no había perdido la guerra. Él continuó con el mismo entusiasmo, con el mismo amor hacia lo que él deseaba, la bendición del primogénito. Y era muy difícil lo que él deseaba, porque aparentemente esa primera batalla que había perdido lo sacaba de carrera. Para su padre estaba fuera de carrera, porque su padre amaba a su primogénito Esaú, porque era la persona a la cual él le iba a echar la bendición, porque en lo natural había nacido primero.
Pero su madre amaba mucho a Jacob. Y Jacob estaba muy de acuerdo con su madre. Pero Jacob no estaba de acuerdo con la bendición que le iban a echar a Esaú. Porque Jacob amaba esa bendición, deseaba esa bendición. Y sobre todas las cosas, había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para esa bendición, porque en el cielo él era el primogénito. Así es que, ¿a quién le pertenecía la bendición de la primogenitura conforme a la predestinación divina? A Jacob. Por eso se puede decir que Isaac amaba a Jacob, pero amaba más a Esaú por cuanto era su primogénito y quería la bendición de la primogenitura para Esaú. Y era, como decimos nosotros, el niño mimado de Isaac. Y cuando quería comer carne, le decía a su hijo Esaú, que era cazador: ve y búscame tal y tal cosa, y se la traía. Y cuando se llegó el tiempo en que Isaac se dio cuenta que sus días ya estaban contados y que antes de partir tenía una misión divina sin la cual su primogénito no podría recibir la bendición de Dios, él llamó a su hijo Esaú y le dijo: ve al bosque, al campo, y consigue algo, caza allá, y trae de tu casa, de tu cacería, prepárame comida para que yo te bendiga. Ahora vean ustedes que el que iba a recibir la bendición tenía que hacer ciertas cosas. Y se fue a buscar algo que cazar, y cuando su madre supo eso, llamó a Jacob y le dijo: mira, los planes son estos y estos, y ya ha llegado el tiempo para echarle la bendición al primogénito. Me imagino que ellos hablaban francamente, y de seguro ella le dijo: tú que luchaste tanto por la primogenitura en mi vientre, y hubo una lucha ahí tan fuerte y no lograste nacer primero, y luego le compraste la primogenitura a tu hermano en ese negocio por comida. Mira, la bendición la van a echar hoy y le van a traer comida a tu papá. Así es que si lograste la bendición de la primogenitura, comprarla por comida a tu hermano, vamos a hacer el mismo negocio con tu padre para que logres esa bendición. Pero mamá, si mi hermano es bien velludo y yo no soy así, no te preocupes. Del cabrito que vamos a prepararle, de ese tomamos su piel y entonces la colocamos sobre tus brazos.
Vean ustedes que para los vencedores no hay problemas. Los problemas vienen a ser un motivo para inventárselas en el aire, como decimos nosotros. Así es que tu padre ya está ciego y por alguna causa está así. Así es que Dios lo ha permitido así para que no te puedas reconocer. Así es que vamos a preparar todito, pero mamá, y si se da cuenta que yo soy Jacob y no Esaú, y en vez de echarme la bendición del primogénito me eche una maldición, pues que caiga sobre mí la maldición que te vaya a echar a ti. Toda la culpa caiga sobre mí. O sea, ella se hacía responsable de todo el mal que pudiera venir sobre Jacob. Y prepararon todo, y allá Jacob se preparó también, su madre lo preparó, le puso la ropa de Esaú que tenía el olor del campo, le colocó la piel del cabrito, y entonces le entregó la comida, el guisado, y se lo llevó a su padre y lo instruyó bien para que dijera lo que tenía que decir. Allá se presentó y le dijo: papá, he aquí la comida, el guisado que me ordenaste. Yo soy Esaú, tu primogénito. Come, levántate, come, para que me bendigas. Buscando la bendición del primogénito que tenía que ser hablada por el profeta de Dios para aquel momento. Vean ustedes que la bendición del primogénito tiene que ser hablada para la persona que va a recibir la bendición del primogénito, y esa bendición tiene que ser hablada por el profeta que Dios tenga para ese tiempo en que la bendición va a ser hablada sobre las personas. Ahora, Isaac decía: acércate más, porque quiero ver quién eres, porque la voz es la voz de Jacob. Se acercó, lo tocó, dijo: son los brazos de Esaú. Esa pasó, pero todavía Isaac decía: pero es la voz de Jacob. Acércate más. Olió la ropa. Cuando lo abrazó, olió la ropa y dijo: y es el olor de mi hijo Esaú. Pero es la voz de Jacob. Comió, y aunque tenía la duda, él quizás pensó: bueno, pues es Jacob o es Esaú que le ha robado la voz de Jacob. Pero era Jacob que le había robado, tomado la ropa de Esaú, y le iba a tomar la bendición del primogénito. Isaac comió, y entonces bendijo a Jacob
pensando que era Esaú. Pero consciente de que era la voz de Jacob. Ahora, vean ustedes en la bendición que Isaac le echó a Jacob, lo colocó como Señor, lo colocó como la persona que gobernaría y naciones estarían bajo su dominio. Eso que él habló se cumpliría en Jacob parcialmente y luego en Jacob como nación más adelante. Ahora vean la bendición aquí. Dice en Génesis capítulo 27, verso 26 en adelante, dice: y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé de los rocíos del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahora ve usted en esas palabras que habló Isaac, estaba la bendición para Jacob. Ahora todo esto aconteció y algunas personas dicen: pero ¿podrá un profeta equivocarse? Aquí Dios cerró los ojos de su profeta, por eso estaba que no veía, y por esta causa, conforme al programa de Dios, porque Dios dijo: a Jacob amé. Y esto fue desde antes de la fundación del mundo, pues dice la Escritura que sin aún haber nacido Jacob y Esaú, ya Dios dijo: a Jacob amé y Esaú aborrecí. Ahora podemos ver claramente que la bendición conforme al programa de Dios pertenecía ¿a quién? A Jacob. Pero en el vientre de su madre, Esaú trató de robarle esa bendición y no lo dejó nacer primero, y él nació primero. Pero todo lo que Dios tiene planificado desde antes de la fundación del mundo, nadie se lo puede robar a los primogénitos de Dios. Porque en alguna forma, aunque cualquier persona crea que le ha robado la bendición a un hijo de Dios, en alguna forma Dios ha de hacer para que esa bendición caiga sobre cada hijo de Dios. Ahora, vean ustedes que la bendición vino sobre Jacob, y Jacob, luego que recibió esa bendición y apareció, se fue Jacob y apareció seguidamente Esaú, diciendo que traía la comida, traía todo.
Y entonces su padre comprendió que había bendecido a Jacob. Así es que el nombre le vino bien, porque Jacob significa engañador. Así es que para lograr la bendición de Dios, engañó a Esaú comprándole la primogenitura y a su padre para recibir la bendición. Ahora, por causa de la bendición que recibió, dice la Escritura, porque algunas personas piensan que cuando han recibido una bendición de parte de Dios, todo le va a ir color de rosa, pero no es así. Vean ustedes, luego llegó Esaú para pedir la bendición e Isaac le había dicho que ya la había dado a Jacob. Dice: vamos a leer este pasaje. Dice: y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también guisado y trajo a su padre, y le dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito, porque al que bendijere será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Pero cuando vendió su primogenitura a Jacob, él dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Es lo que algunas personas ignorantes hacen cuando les vienen los problemas, las persecuciones o algunas necesidades, y dicen: ¿de qué me vale servir a Dios? ¿De qué me vale estar en el mensaje? ¿De qué me vale bendiciones espirituales si en lo humano, en lo material, tengo tales y tales problemas? Y dejan las cosas de Dios por motivos terrenales, como hizo Esaú. Ahora sigue diciendo: y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. En el negocio que le vendió la primogenitura, o se la compró por comida, y ahora cuando fue hablada la bendición de la primogenitura, y dijo: ¿no has guardado bendición para mí?
Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío, porque la bendición del primogénito es una bendición. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre dijo, o habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y de los rocíos de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Porque Jacob recibió la bendición, su hermano lo aborreció. Porque su hermano quería la bendición cuando la bendición le correspondía a Jacob. Lo primero se la había comprado, así es que no tenía derecho Esaú a esa bendición. Y en el cielo, Jacob era el que tenía la primogenitura, por lo tanto tenía la bendición de la primogenitura, y Dios no permitió que esa bendición cayera sobre una persona que en el cielo no tenía esa posición de primogénito ante la presencia de Dios. Bueno, encontramos que cuando una persona recibe la bendición del primogénito, de la primogenitura, los que no la reciben y se dan cuenta que una persona la ha recibido, entonces la aborrece, la persigue. Vean ustedes a Jesús. Le aborrecieron sin causa, vieron la bendición que él tenía, vieron todo lo que él hacía, porque la Escritura dice que él es el primogénito, él es el primero, él es el principio de la creación de Dios. Ahora, muchas personas no comprenden lo que encierra la bendición del primogénito, pero aquí en lo que hemos visto, la bendición del primogénito solamente la puede recibir el primogénito, y esa bendición caerá siempre sobre el primogénito, ya sea como individuo o el primogénito como grupo. Ahora, en esa bendición está encerrado todo lo que Dios tiene para sus hijos. Los primogénitos son los escogidos de Dios, son las primicias de Dios, son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios tiene muchos hijos, pero hay un grupo de hijos de Dios que pertenecen al grupo de los primogénitos. Esos tienen la bendición más grande y más gloriosa que seres humanos puedan recibir.
Ahora vean ustedes que Jacob luego tuvo muchos hijos, tuvo 12 hijos. Y luego tuvo 2 nietos, hijos de José. Ellos nacieron en la tierra gentil de Egipto, y antes de morir, Jacob, cuando vio que su tiempo había llegado, José, su hijo, recibió la noticia de que su padre estaba postrado en cama. Por lo tanto, José se llevó sus 2 hijos y apareció a donde su padre Jacob, porque quería despedirse y sobre todo recibir la bendición antes de la muerte de su padre. Porque la bendición es lo más importante para todo hijo de Dios. La bendición de Dios, la cual, como hemos visto, viene a los hijos de Dios por la palabra hablada para el tiempo en que están viviendo. Ahora José se trajo a sus hijos y los presentó delante de Jacob. Y Jacob, cuando los ve, se llenó de alegría. Ya estaban jovencitos, y ahí Jacob aplicó lo mismo que Dios aplicó con él para la bendición del primogénito. Ahora vean ustedes, no es José el que va a bendecir a sus hijos, es el papá de José el que va a bendecir a los hijos de José. Por lo tanto, la bendición que va a hablar sobre estos hijos va a ser una bendición que, si no la hablaba sobre ellos, iba a caer sobre alguno de sus hijos. Así es que Jacob toma a los 2 hijos de José, toma a sus nietos y cruza sus manos, coloca la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Manasés era el mayor, el primogénito, y Efraín era el segundo. Ahora, cuando José ve esto y ve que Jacob va a bendecir a sus hijos o sus nietos, viene José y toma las manos de Jacob y las quita y quiere poner la mano derecha sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Y le dice: padre, así no es, porque este es el mayor y este es el menor. José sabía de estas cosas de la bendición y cómo se echaba la bendición. Él sabía que en la mano derecha estaba la bendición del primogénito. Así es que Jacob no podía poner la mano izquierda sobre una persona para echar la bendición del primogénito sobre esa persona. Tenía que colocar la mano derecha, porque la mano derecha representa el poder de Dios, donde está toda bendición divina para todo hijo de Dios. Y Jacob le dijo: hijo José, también era profeta, hijo, yo sé que el mayor es Manasés
y el menor es Efraín. Yo lo sé, pero colocó sus manos adrede, dice la Escritura, y dice la Escritura que Dios cruzó las manos de Jacob para echar la bendición del primogénito sobre el menor, porque delante de Dios era ese el primogénito. Así es que vamos a ver la bendición que le tocó a Manasés y la bendición que le tocó a Efraín, porque estamos viendo la bendición del primogénito a través de la Escritura, porque de esa bendición del primogénito en este tiempo final depende nuestro futuro. Y todo está en tipo y figura allá en el tiempo, de Jacob y en el tiempo de los hijos de Jacob. Dice Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como también Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata en Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, como también estuvieron los de Isaac. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José les sacó de entre sus rodillas Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó a José y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, estaban de frente,
lo colocó a la derecha de José, colocó a Efraín y quedaba a la mano izquierda de Jacob. Sigue diciendo, y Manasés a su izquierda, a la izquierda de José, a la mano derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, tocando así sus manos, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Ahora vean ustedes cómo la bendición del primogénito cayó sobre Efraín y no sobre Manasés. Todo esto lo que muestra es un programa divino predestinado desde antes de la fundación del mundo, que se lleva a cabo aquí en la tierra, y cuando en algún momento se quiere salir de orden, Dios viene y lo pone en orden, colocando su bendición sobre el lugar y la persona que tiene que estar esa bendición. Ahora, vieron ustedes la bendición del primogénito, y vieron ustedes cómo cuando la persona que en realidad era el primogénito ante la presencia de Dios no tenía las facilidades por algunos motivos, por ejemplo, porque no había nacido primero, cómo Dios obraba y cómo sucedieron cosas que para muchos quizás no era la forma correcta, como aconteció para Jacob recibir la bendición del primogénito. Quizás en lo humano no, pero en lo divino esa era la forma correcta, porque Jacob era el primogénito delante de Dios. Y cuando la bendición vino para Efraín y no para Manasés, entonces Dios inspiró a Jacob para que las manos fueran en esa forma. Así es que José, conociendo que la mano derecha tenía que estar sobre el primogénito, los colocó en tal forma que cuando los presentó delante de Jacob, la mano derecha iba a caer sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Pero
No importa lo que el ser humano haga para que Dios cambie su programa, no cambiará el programa de Dios. Y las manos de Jacob fueron cruzadas para que la bendición de la mano derecha, la bendición del poder de Dios, cayera sobre Efraín, que era el primogénito ante la presencia de Dios. Ahora, en la bendición del primogénito están todas las riquezas divinas, está toda la herencia de Dios que hereda el primogénito que en la tierra es manifestado. Vean ustedes que el primogénito, cuando recibía la bendición de su padre, él era el heredero de su padre y el nombre entonces continuaba la bendición que estaba en su padre. Y por eso usted encuentra que de Isaac, aún el ministerio de profeta de Isaac pasó a Jacob, porque con la bendición del primogénito pasan todas esas bendiciones espirituales y materiales también. Ahora, acercándonos nosotros a la bendición de los primogénitos escritos en el cielo, vean ustedes que el que echa la bendición del primogénito a través de la escritura ha recibido esa bendición, tiene la bendición de Dios, ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, esa persona, cuando habla esa bendición, pasa todo lo que él tiene a esa persona que recibe esa bendición. El Señor Jesucristo, siendo el primogénito de Dios, siendo el principio de la creación de Dios, Él tiene la bendición del primogénito. Y por esa causa, cuando Él ascendió al cielo luego de morir y resucitar, Él, luego de 2000 años, Él pasa del lugar de intercesión y toma en el trono de la mano del que está sentado en el trono el librito que estaba sellado. Lo abre en el cielo. En ese librito están escritos los nombres de cada uno de los hijos de Dios. Ese es el título de propiedad de toda la creación. Ahí está todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Es el libro de la redención. Es el título de propiedad. Y cuando encontramos que en el cielo estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, luego cuando Él lo toma y lo abre en el cielo, desciende con el librito abierto en su mano derecha y luego Él lo entrega a una persona. Porque siendo el título de propiedad de los cielos y de la tierra, estando ahí cada hijo de Dios escrito, es el título de propiedad con el cual se reclama toda la propiedad de el Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes que Él trae esa bendición, es la bendición del primogénito. Él la trae a la tierra y no se queda
con ese librito, sino que lo entrega a una persona para que se lo coma y luego profetice sobre muchas naciones, lenguas, reyes, sobre gente, porque al tomar ese librito abierto y comérselo, ha recibido la bendición del primogénito, y luego cuando él habla el contenido de ese librito, cuando él trae ese mensaje profético a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos, los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, cuando él habla ese librito, cuando él le trae a todos los hijos de Dios esas cosas escritas ahí, esas bendiciones, él lo que está haciendo es como hizo Isaac con Jacob y como hizo Jacob al bendecir a su primogénito. Ahora, primogénito delante de Dios, como Jacob es primogénito delante de Dios. Ahora, cuando se habla el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, se está hablando la bendición del primogénito a y sobre cada uno de los hijos de Dios, de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa bendición es para cada uno de los escogidos, de los predestinados, que son las primicias de Dios en la cosecha de las primicias. Por eso él dice: y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos, las primicias de Dios, los predestinados, los primogénitos escritos en el cielo. Ahora, Dios tiene más hijos, pero que no son los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esta bendición del primogénito cae sobre los escogidos al recibir el mensaje de la bendición del primogénito, que es el mensaje de gran voz de trompeta. Ese mensaje lo que está hablando es la bendición del primogénito sobre cada hijo de Dios, sobre cada primogénito escrito en el cielo. Y serán benditos los primogénitos escritos en el cielo al escuchar y recibir la bendición del primogénito, y nadie le podrá quitar la bendición del primogénito. Ahora, el pueblo hebreo también tiene una bendición de primogenitura como nación. Y esa bendición de primogenitura como nación caerá sobre 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, porque ellos han de recibir esa bendición de la primogenitura por medio del mensaje de gran voz de trompeta, que los estará llamando y los estará juntando en el tiempo señalado por Dios. Y así como Jacob se encontró con el ángel cuando iba de regreso a su tierra,
144,000 se encontrarán con el ángel del Señor Jesucristo, que tiene el sello del Dios vivo y tiene la bendición del primogénito, para hablar, para dar esa bendición, ese mensaje de bendición para todos los primogénitos. Y ellos se agarrarán de ese ángel mensajero del Señor Jesucristo y le van a decir: no te soltaremos hasta que no nos bendiga. Cuando Jacob dijo así y el ángel no pudo soltarse de Jacob, entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob. Pues tu nombre no será más Jacob, sino Israel. En ese nombre estaba la bendición de la primogenitura. Jacob necesitaba un cambio de nombre, porque con ese cambio de nombre él recibiría grandes bendiciones de Dios. Y ese nombre sería el nombre del pueblo de la nación, que estaría basada en aquel que recibió la bendición de la primogenitura y que se encontró con el ángel del Señor en aquel tiempo. Ahora vean ustedes algo tan sencillo: le cambió el nombre de Jacob a Israel, y esa era la bendición que Jacob estaba esperando. Con eso Jacob lo soltó y se fue tranquilo, feliz, sabiendo que llevaba la bendición de Dios. Ahora el pueblo hebreo tiene la promesa de recibir un nuevo nombre, y dice: un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. O sea, recibirá un cambio de nombre. Por eso el ángel de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice, Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, dice: y vi subir de donde nace, de donde sale el sol de justicia, la segunda venida del Señor. Vi subir a un ángel con el sello del Dios vivo, y clamó a los 4 ángeles a los cuales se le había dado poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000, 12,000 de cada tribu, o sea, 144,000 de las tribus de Israel. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14 dice, luego que ya están sellados, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito. ¿Dónde? En la frente, la mente. Ahora hemos visto ese ministerio del ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar a 144,000 hebreos también, porque Él viene con la bendición del primogénito para hablarla también sobre el pueblo hebreo como nación, en la cual ellos estarán recibiendo esa bendición del primogénito, y para Dios todo Israel será 144,000 que le han de recibir, porque son el grupo primogénito
como grupo de todo Israel. Por eso ellos estarán en el milenio, en el glorioso reino milenial, porque ellos están escritos en la sección del libro de la vida del Cordero, que es la sección de los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Por eso esta bendición que en medio de los escogidos de entre los gentiles se manifiesta, que es la bendición del primogénito, luego pasará al pueblo hebreo como nación, y 144,000 como nación estarán recibiendo la bendición del primogénito. Ustedes vieron que Dios dijo a través de Jacob que sería Israel bendecido en Efraín. Así es que encontramos entonces que la bendición del primogénito contiene todo lo que un ser humano, lo que un hijo de Dios pueda desear, y aún mucho más de lo que nuestro deseo puede alcanzar. Contiene todo el deseo y voluntad del Dios creador de los cielos y de la tierra. En esa bendición del primogénito está la resurrección de los muertos y está la transformación de los escogidos que están vivos, porque son los primogénitos los que serán resucitados, los cuales han partido en las edades del pasado, y serán los primogénitos que están vivos los que serán transformados de entre los gentiles, y serán los primogénitos de en medio del pueblo hebreo los que luego de morir en la gran tribulación han de resucitar al final para entrar en el glorioso reino milenial. La bendición del primogénito contiene la resurrección de los muertos, la primera resurrección, contiene la transformación de los vivos, contiene el rapto, contiene el mensaje de gran voz de trompeta, contiene el recogimiento de los escogidos, contiene todo lo que Él ha prometido para sus escogidos en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso el libro o librito abierto, siendo el libro de la bendición del primogénito o de la primogenitura, viene en la mano derecha del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y pasa a todos los hijos de Dios esa bendición por medio de su ángel mensajero, el cual es enviado en este tiempo final, el cual recibe esa bendición de la primogenitura y la pasa a todos los primogénitos de Dios que viven en la tierra, y aún a los que viven en el paraíso, esperando la bendición del primogénito, en donde están todas las bendiciones de la resurrección, de la transformación, del rapto, del glorioso reino milenial, del glorioso reino en la eternidad, donde está todo eso contenido, donde está el nombre nuevo que ninguno conocía. Todas estas cosas están en la gloriosa bendición del primogénito, la cual nosotros recibimos en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo.
Lo que nosotros hemos estado recibiendo es más grande de lo que usted puede alcanzar a entender con su mente limitada. Es tan grande que de ello depende el futuro de cada uno de nosotros. Y el futuro de cada uno de nosotros es grande y maravilloso, porque hemos recibido la bendición del primogénito en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Vieron ustedes lo importante que es la bendición del primogénito? El primogénito era presentado, era circuncidado en el día octavo, y el cuerpo místico del Señor Jesucristo es presentado ante Dios en el día octavo, o sea, la edad octava, la edad de la piedra angular, porque son los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y podemos decir con sencillez de corazón y con alegría de corazón: nadie nos quitará la bendición del primogénito, porque ha sido predestinada para cada uno de nosotros, porque somos los primogénitos desde antes de la fundación del mundo, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y tenemos la bendición del primogénito y recibiremos todas las bendiciones que están incluidas en la bendición del primogénito. Esto es lo que reciben las vírgenes prudentes cuando dice: y vino el esposo y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora vean ustedes que cuando vino Esaú, ya la puerta para la bendición del primogénito se había cerrado. Él buscaba una bendición. Él quería que abriera la puerta para que le diera la bendición del primogénito, o si tenía otra bendición más de primogenitura, pero no había otra bendición. Pero él estaba muy empeñado. Ahora sí creía en la bendición de Dios. Y sabía que la bendición de Dios solamente podía venir hablada por Dios a través de un hombre, de un profeta. Pero él decía: pero si no, bendíceme, yo quiero que me bendigas. Y entonces su padre le dijo que lo iba a bendecir, lo bendijo, pero le dijo: pero tú servirás a tu hermano, que es el primogénito, que es el que tiene la bendición del primogénito. Ahora las vírgenes fatuas, hay un sinnúmero de hijos de Dios. Las vírgenes fatuas representan un grupo de hijos de Dios, como las vírgenes prudentes representan el grupo de los hijos de Dios, que son los predestinados, los escogidos, los primogénitos en el cielo, escritos desde antes de la fundación del mundo, que son aquellos
que serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Serán los que serán raptados y no pasarán por la gran tribulación en estos cuerpos físicos, en los cuales la gran tribulación nos haría mucho daño. Pero hay otros hijos de Dios. Hay otros hijos de Dios que tendrán otra bendición, pero no la bendición del primogénito. Actualmente está siendo hablada la bendición del primogénito a los primogénitos de Dios. Eso es la tercera etapa. Eso está en el gran secreto del séptimo sello, o sea, de la segunda venida del Señor con sus ángeles. Se está hablando la bendición para los primogénitos, para los escogidos. Pero más adelante se hablará la palabra. Vendrá un mensaje de parte de Dios. Vendrá una bendición de parte de Dios que estará hablando por medio de su ángel mensajero, la cual alcanzará a otras personas que también son hijos de Dios, pero que no son de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, sino que están en la otra sección. Pero son hijos de Dios también. Pero como en su familia, en su casa, no todos son el primogénito. Solamente hay uno, que es el primogénito, el que nació primero, y los demás son o el segundo, o el tercero, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, y algunas veces llega hasta el número 20. Pero el primero, el primogénito, solamente es uno. Pero después del primero, ya pueden tener uno más, dos o tres o cuatro o cinco. Todo depende de la pareja. Así es que, ve usted, uno ama a todos sus hijos. Pero en cuanto al programa de Dios, no vamos a hacer acá diferencia en cuanto a nuestros hijos, porque la bendición de Dios, quien la da, es Dios, y estamos moviéndonos en el campo espiritual. Si usted fuera el que tuviera que echarle la bendición a sus hijos y echarle la bendición al primogénito, pues ya eso sería diferente. Pero estamos en un campo espiritual. Por lo tanto, le echamos la bendición a todos nuestros hijos y queremos la bendición del primogénito para todos nuestros hijos, aunque no hayan nacido en la familia como el primero. Pero en el campo espiritual, en la palabra, todos los que nacen en la edad de la piedra angular, en este tiempo, en esta etapa, todos los hijos de Dios, los primogénitos, nacen en esta etapa de la edad de la piedra angular. Y no importa que en su familia usted sea el primero, el segundo o el tercero, lo importante es que nazca en la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, para recibir la bendición que Él trae a la edad de la piedra angular, que es la edad del primogénito, para ser transformados los que están vivos y los que han partido en el pasado, ser resucitados. Ellos, los del pasado,
son los primogénitos de Dios, pero por cuanto no nacieron en el tiempo en que Él estaría dando la bendición del primogénito, tuvieron que partir. Pero ellos se levantarán en la edad de la piedra angular, que es la edad de la bendición del primogénito, y estarán con nosotros en la edad de la bendición del primogénito, por cuanto ellos también son primogénitos de Dios. Y el grupo de los primogénitos estará encabezado por el grupo de los primogénitos de la edad de la piedra angular. Así es que la bendición que nos ha tocado a nosotros en este tiempo es tan grande que esperamos que Dios nos ayude para entender la grandeza del programa divino y de la bendición que Él nos ha dado y que predestinó desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Yo espero darle siempre la palabra, el mensaje, todo lo que Dios me dé a conocer y Él me dé permiso para hacerlo saber. Estas cosas son de los grandes misterios del reino de los cielos, porque toda persona que vive en la tierra, porque asiste a tal o cual religión o cree en Dios o lee la Biblia, cree que todos son iguales y creen que todos los hijos de Dios son iguales y tienen la misma bendición. Pero una es la bendición de los primogénitos y otra es la bendición que le corresponde a los que no pertenecen al grupo de los primogénitos, aunque son hijos de Dios también. Por eso tendrán la oportunidad en el programa divino para recibir una bendición de parte de Dios y vivir eternamente, porque esa bendición que recibirán será la bendición que los llevará a la vida eterna. Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado tenemos un cuadro claro de lo que es la bendición del primogénito. Tenemos un cuadro claro de lo que es ser un primogénito. Hemos visto a través de la Escritura cómo los primogénitos han sido representados, simbolizados en las diferentes parábolas y en las diferentes historias de la Biblia. Han sido representados por el trigo, han sido representados también por las primicias, o sea, las primicias del trigo. El trigo son todos los hijos de Dios, pero las primicias del trigo son los que maduran primero, y antes de la cosecha general son cosechados los escogidos, o sea, las primicias, que son los primogénitos. Primicias y primogénitos es lo mismo, los primeros de la cosecha, o sea, las primicias, los primogénitos que entran en esa cosecha y son presentados delante de Dios. Y al ser presentados delante de Dios, eso asegura que la cosecha general, cuando venga, será una buena cosecha bajo la bendición de Dios. Bueno, esperamos que Dios siga obrando. Actualmente están siendo recogidos, cosechados y siendo presentados delante de Dios las primicias de la cosecha, las primicias del trigo, los primogénitos, pero más adelante habrá una cosecha en donde el resto del trigo, el resto de los hijos de Dios que están en las diferentes iglesias, las diferentes religiones y los diferentes países, serán también llamados, recibirán un mensaje que les abrirá los ojos y que les dará a conocer que tienen que pasar por la gran tribulación y dar sus vidas allí en la gran tribulación, porque
Así está establecido en la Escritura. Ellos no pueden creer en la etapa en donde se está llevando a cabo el recogimiento de las primicias, porque todavía no están maduros para la cosecha. Solamente las primicias, que son los que maduran primero, que son los predestinados, los escogidos, los primogénitos escritos en el cielo. Ahora ellos también están escritos en el libro de la vida, en la otra sección, para la cosecha general. Así es que los amamos con todo nuestro corazón. Comprendemos que en algunas ocasiones algunas personas, aún hijos de Dios, pueden sentirse molestos con alguno de los escogidos de Dios. Vean ustedes, Esaú se sintió tan molesto por la bendición que recibió Jacob de la primogenitura, que dijo: cuando muera mi padre Isaac, yo voy a matar a Jacob, mi hermano. Y también encontramos que José tenía una bendición grande. Jacob amaba mucho a José, y José era profeta, tenía sueños y visiones, y por esa causa sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron a Egipto, a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y en Egipto los revendieron, y permaneció en medio de los gentiles. Así es que eso le llaman celo religioso, y casi siempre el que se pone celoso es el que no tiene esa bendición del primogénito, y se pone celoso porque un hermano ha recibido esa bendición de primogénito y no quiere, el que no la ha recibido, aceptar esa realidad divina. No es un asunto del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia y lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así es que en la bendición de los primogénitos estará también una bendición para el resto de las personas que son hijos de Dios, pero que no pertenecen al grupo de los primogénitos. Por lo tanto, no podrán comprender la bendición del primogénito, no podrán comprender el programa de los primogénitos cuando los primogénitos están entrando a ese programa de la primogenitura. Pero habrá una bendición para ellos, como la hubo en otros tiempos para aquellos que no recibieron la bendición del primogénito. Por eso los dejamos tranquilitos, porque no tenemos tiempo ni para discutir, ni para estar atendiendo discusiones, porque estamos muy ocupados recibiendo, escuchando y recibiendo la bendición del primogénito que Dios está hablando en este tiempo final conforme a su promesa. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Así es que Él da testimonio de estas cosas. Él habla estas cosas. La bendición del primogénito para cada uno de los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero allá en el cielo. Ahora, con esta bendición del primogénito tenemos por delante una vida eterna. Tenemos por delante un reino eterno. Tenemos por delante felicidad eterna. Tenemos por delante un cuerpo eterno. Todo eso está para ser recibido en la bendición
del primogénito que nos ha sido dada, nos está siendo dada en el mensaje de gran voz de trompeta en la edad de la piedra angular. La bendición del primogénito para cada uno de nosotros. Dejo con ustedes nuevamente a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde nuestra parte, y así cada uno luego regresar en la noche para continuar aquí unidos escuchando las bendiciones del primogénito, porque todas las bendiciones de las cuales habla el mensaje son las bendiciones del primogénito que les toca a cada uno de los hijos de Dios. Ya por aquí viene nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín, así es que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del primogénito prometidas para el primogénito en este tiempo final. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín, y será hasta la noche, Dios mediante, en este mismo lugar, y a las 6 de la tarde, conforme a como ha sido anunciado. Continúen pasando una tarde feliz y maravillosa con las bendiciones del primogénito.